Muy buenos días, muy bendecidos. Aquí nuevamente, esperando que usted esté ahí preparado, esperando esta palabra maravillosa. Y le damos un saludo muy a todas esas personas que nos están sintonizando, a todas esas personas que se comunican con nosotros, a todas esas personas que llaman felicitando el programa, con tantas inquietudes, mandan tantos correos, en fin, a todos los que nos están sintonizando. De mi parte, le mando un saludo a toda la gente de nuestra congregación. Les extrañamos, de verdad les extrañamos mucho. No llore, ¿Eh? que no llore. No, yo no voy a llorar. Yo no voy a llorar, pero sí les digo que los extraño. Así que yo espero que usted esté hoy, como en semanas anteriores le hemos dicho, que esté preparado. Porque usted va escribiendo, va anotando, va subrayando los versículos clave. Y ahí esa palabra, esa semilla, va cayendo en buen terreno, que es usted, que va cayendo, se va sembrando, le va dando buen cuido, le va dando el cuido que necesita Claro. esa palabra y Como eventualmente, si fuera una semilla. como si fuera una semilla, eventualmente va a salir el tronquito. Ujú. Y O sea, en otras entonces, palabras, el fruto no es instantáneo, no, pero es automático. así es. Cuando llega su tiempo. Cuando tú lo necesites, ahí está. Sí, uno Muy siembra una sembrado. semilla, prepara el terreno, lo limpia, echa la semilla, lo tapa, le echa el abono, le echa su agüita, cuida Así que no es. vengan bichos y plagas a comérselo. Pero por más que tú brinques encima ahí o sople, ella no sale hasta su tiempo. No, y no puedes ir ahí a buscar No. desesperadamente. Si abre la tierra, se Se daña. malogra, Se se malogra. malogra la palabra. Pero en Y su momento, un día eventualmente saliste al patio, ¡pa! Y ahí está la salió hojita, la espiguita. la espiguita. Así. Y siempre recordando que cuando nosotros abrimos este libro, hágase la idea de que el mismo Dios le va a hablar. De que ese mismo Dios que es ese Padre que tanto que nos ama, sale con esa semilla, con esa buena semilla, a sembrarla, a ponerlas ahí firmes en nosotros. Mira, Así. quiero recordarle a las personas que ya está lista la parte de suscribirse, porque se había caído, porque las redes, las cosas técnicas son así. Yo estaba diciendo a la gente que se inscribieran y resulta que se había, pero ya está restaurado, porque ya muchísimas personas esta semana se suscribieron. Eso es para cuando tengamos algo que anunciar. Claro. Ellos pueden estar seguros que nosotros no usamos eso para estarle mandando una carta todos los meses pidiéndole dinero. Es para cuando vaya a ver un seminario, pero todavía no hay fecha de seminario. No, cuando vaya a haber algo, algún cambio que tú Claro, quieras por ahí le hacer. avisamos. Ahí. Estamos pendientes que vamos a dar un seminario, pero no sabemos cuándo todavía ni de qué. Cuando sea el momento, por ahí es que le vamos a anunciar. A lo mejor lo hacemos un día entre semana, a lo mejor lo hacemos por la noche en vivo. Sí lo vamos a hacer en vivo. El seminario va a ser en vivo, pero todavía no es. El libro, O sea, que no se suscriba no, todavía. o sea, sí que se suscriba. Ah, sí, que se suscriba, pero no es para el seminario. Es para estar suscrito. Ajá. Y el libro, pues, aunque haya pasado la oferta de que compraban el de la revelación del misterio escondido, la gracia de Dios, y le estábamos regalando este, aunque haya pasado la oferta de regalar este, pero todavía el libro se puede conseguir. Y Se pueden conseguir los dos. claro, se pueden conseguir los dos. Y es muy bueno, muy necesario que lo tenga. Ese libro
Yo mismo a veces lo ojeo, me pongo ahí. Pastor, y quería hacerle recordar a las personas que cualquier inquietud Claro, de lo que hayamos hablado anteriormente, que estuvimos hablando de las vestiduras, claro. El mejor vestido, el mejor vestido. que es la vestidura sacerdotal, Ajá, y explicamos que era un sacerdote en la gracia, cuál era la profesión del sacerdote. Explicamos también que cuando Jesús terminó la obra, el velo que había en el templo, Dios lo rompió, lo rasgó para darnos libertad. de arriba hacia abajo, así. Libertad para entrar ahí a través del camino nuevo, vivo y eficaz. Ajá. Y poder declarar la palabra, pero antes de llegar ahí siempre había el altar de oro, ese todavía está, que es el altar de la adoración, de la gratitud. Eso ahí en Filipenses 4 dice que nuestras peticiones sean con acción de gracia, Así es, no pidiendo. así es. Bueno, entonces hoy, en otras veces yo he comentado, perdón, que hay ciertas narraciones en la Biblia que encierra tanto que de una palabra se puede hablar un mensaje entero, como la vez pasada, Sí, que del mejor vestido que el padre le dio a un muchacho, hablamos el mensaje completo. así. Hoy vamos a hablar de otra palabra, de una palabra más, y vamos a desglosarlo, porque en la gracia, estando en el lugar santísimo, hay revelación. Así. Y se encuentra en el versículo 22 22 de Lucas 15. de lo que llaman la parábola del hijo pródigo. De ahí se puede Ahí. hablar un año entero, de ahí hay mucho. Pero vamos a hablar del verso 22, después que el muchacho vuelve en sí, Ajá. regresa a la casa. Que hicieron fiesta, El que padre celebraron. corre, Ajá. lo abraza, lo besa, Ajá. y no le pregunta dónde tú estabas ni de dónde vienes. Así es. Le da el mejor vestido sacerdotal, y también ahí lee el verso 22 completo. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, Ahí representan a los ángeles. sacad el mejor vestido, del cual ya hablamos, y vestirle, y ponerle un anillo En su mano. en su mano. Y hoy vamos a hablar del anillo. Resulta que tenemos que recordarle a la gente que es indispensable, es necesario conocer dispensaciones. Muy importante. Porque la dispensación es el periodo de tiempo en el cual Dios, por su soberanía, escogió tratar de una manera específica con un pueblo específico. Ajá. Si uno no conoce dispensaciones, dónde empieza cada una y dónde termina, pues entonces uno se mete a la dispensación en donde que no le tiene que corresponde. meterse. Y se enreda y se confunde. Y esa es la confusión que hay. Claro. Esa es la confusión que Un hay. pastor que la base de su mensaje, su enseñanza, no está basada en conocer dispensaciones, en su mensaje lo que tiene es un enredo y confunde a la gente. Entonces hay 7 dispensaciones. Está la dispensación de la inocencia, Así es. que la palabra En sí dice de lo que es. pues, eran inocentes. Después viene la conciencia, después viene el gobierno humano, Ajá. después viene la promesa, después viene la ley, ya van 5. Pero entonces después vienen las últimas 2 que van juntas. La sexta es la gracia y la séptima es el reino. Van juntas porque se complementan. Porque estamos en este momento, y vamos a verlo hoy, viviendo en el reino de la gracia. O sea, no va a haber tal cosa como la gente pregunta. En estos días preguntó a alguien por ahí que le explicara lo del reino milenial, que va a haber un reino que va a durar 1000 años y después Satanás lo van a volver a soltar de las cadenas, sin darse cuenta que Apocalipsis es un libro cumplido, que es un libro histórico, que casi en su totalidad se cumplió en los años de la iglesia primitiva. Porque ahí lo dice
En Apocalipsis 1 dice, estas cosas van a suceder en breve. Y Dios sabe lo que para nosotros significa en breve. Y le dice a Juan, escribe las cosas que fueron, las que son y las que serán pronto. O sea, que es algo que ocurrió allí cuando hubo la persecución del Imperio Romano contra la iglesia recién nacida, que era la iglesia cristiana. Después los romanos se hicieron dueños y señores de la iglesia con un emperador que había, que se puso a bautizar a la gente, y esa fue la primera iglesia. O sea, la primera iglesia que existe no es la iglesia protestante o la evangélica, es la romana, que ahora no me viene a mi mente el nombre, creo que era Domiciano era. Bueno, no me acuerdo ahora, quizás ahorita me acuerdo el emperador que empezó a bautizar a la gente y hizo la iglesia romana. Esa es la primera iglesia y se mueren todos los apóstoles, se extermina totalmente a los primeros cristianos y hasta el año 1517 no renace la iglesia luterana con Martín Lutero. Entonces, ese libro de Apocalipsis es la historia de esa iglesia primitiva en la persecución de la iglesia romana en contra de ellos. Entonces hay que entender eso para saber que no hay tal reino milenial, que Apocalipsis no es un libro donde va a venir un anticristo, que total en Apocalipsis no habla de ningún anticristo, donde van a venir los caballos del Apocalipsis, donde el diablo va a ser desatado, donde el mar se va a convertir en sangre, donde van a marcar a la gente con el 666. En el libro habla qué significa el 666, que fue un código que usó Juan para hablarle a los cristianos de aquella época de un aviso que le estaba mandando, pero no es de que van a marcar a la gente ni nada de esas locuras. Entonces vamos a hablar del anillo. Cuando hablamos de anillo hablamos de reinado. Y ahí en Apocalipsis 1:5 habla de que Dios nos amó, nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes. Ya la vez anterior hablamos de sacerdocio. Sí. Hoy vamos a hablar de reino. Y el reino que vamos a hablar, porque han venido muchos reinos a la tierra, pero vamos a hablar del reino de la gracia. Y ahí en Colosenses capítulo 1, verso 13, si tú quieres lo lees tú. Colosenses 1, verso 13. ¿Lo tienes tú? Si no, yo lo leo. Espérate. Sí, lo tengo yo. Dale, léelo. 1:13. Sí. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que la palabra tiniebla ahí se traduce a ignorancia. Y todo el que está fuera de la gracia está ignorante. No conoce la verdad de Dios, porque al conocer la verdad es que Dios nos hace libres. Entonces Dios nos trasladó del reino de la ignorancia, que era donde estábamos ignorantes de quién era Dios, de quién era Jesús, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora es importante entender que estando en el pacto de la gracia, el reino está aquí. Antes del pacto de la gracia, el reino de los cielos estaba allá arriba. Por eso lo llaman reino de los cielos. Por eso la gente en el pacto de la ley, que eran arrebatados al reino, eran arrebatados hacia arriba. Y tenemos un ejemplo en Elías, tenemos otro ejemplo en Enoc, y que sea un ejemplo en Moisés, porque Moisés, la Biblia no es clara después de su muerte. ¿Qué pasó con el cuerpo?
pero vamos a dejar a Moisés aparte. Pero en la gracia, cuando ahí habla de que somos trasladados al reino, no somos trasladados hacia arriba. Por eso es que la iglesia está confundida y todavía está pensando en que va a venir un rapto, ¿ves? Un arrebatamiento, y los van a levantar hacia arriba para llevarnos al reino de los cielos. Pero hoy nosotros vamos a ver por la Biblia que el reino de los cielos, Dios lo pasó a la tierra. Ajá. Nosotros en este momento estamos ya trasladados al reino de su amado Hijo. Ajá. Ya nos trasladaron. Ya nos trasladaron. Entonces, donde está el dilema de la iglesia es que ha sido trasladado a un reino, pero quieren vivir en ese reino con mentalidad de otro reino. Es igual que si tú o yo somos latinos, nuestro idioma es español, y un día nos trasladamos a otro país, llámese Pakistán, y en Pakistán tienen su cultura, tienen su idioma, tienen sus costumbres, y tú vas a Pakistán a querer vivir, hablar como si estuvieras viviendo en Puerto Rico o en Cuba. Entonces, ¿qué te va a pasar? Que allá primero la gente no te va a entender. Claro. Segundo, no vas a poder funcionar porque es otro idioma, es otro lenguaje. Por eso Jesús, cuando dijo hablarán nuevas lenguas, lo que se estaba refiriendo es, ya no hablarán más conforme a la ley, sino hablarán conforme a la gracia. ¿Ves? Entonces no te entiendes con la gente. Igual pasa aquí. La gente ha sido trasladada, aunque no hayan ido nunca a una iglesia, aunque nunca hayan levantado la mano para decir la oración esa ridícula que hacen los pastores en la iglesia de que escriban su nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque ya los nombres, ya lo hemos hablado aquí en el programa, ya están escritos, claro, en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque salimos de Dios y Dios nos mandó a escribir, le pertenecíamos a Él. Entonces nos mandó a escribir en el libro de la vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Entonces la Biblia dice en Juan, en una de sus epístolas, que el sacrificio de Jesús fue la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Entonces, aunque no haya ido a la iglesia ni haya levantado la mano, ya han sido trasladados. Ya han sido trasladados. Pero al vivir con mente de otro reino, no echan para adelante, están confundidos, no funciona, y les pasa lo que dice ahí en Mateo, que yo lo voy a leer, lo tenía por aquí, Mateo capítulo 12, verso 25, dice, sabiendo Jesús los pensamientos, les dijo, de ellos, les dijo, mira qué interesante está, todo reino dividido en sí mismo, está bueno eso, ¿ves? Es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Quiere decir que si tú has sido trasladada a un reino, tú eres el reino. Tú estás en el reino de Jesucristo, el reino de la gracia, pero si tú estás pensando en el reino de la ignorancia, que es el reino de la ley, y tu mente está pensando y diciendo, tu conciencia está llena de obras muertas, y diciendo, yo para agradar a Dios voy a ayunar. Entonces tú estás trasladada en el reino de la gracia. En el reino de la gracia no se ayuna comida, se ayuna actitudes. Así. Porque en el reino de la gracia no te habla de ayuno de comida en ninguna parte. Así. ¿Ves? Te habla de actitudes. Porque la palabra ayunar quiere decir abstenerse. Entonces te abstienes del Nosotros bochinche. Ayunamos. Claro, te abstienes de la envidia, de condenar a la gente, te abstienes del bochinche, del chisme, del pleito,
de estar discutiendo con la gente, de estar queriendo siempre ganar tú todas las discusiones. Te abstienes de eso, pero no de comida. Pero si tú estás pensando en tu mente, en tu conciencia, te sientes hasta culpable porque no has ayunado, tú estás pensando en reino de tinieblas. Estás en otro reino. Tienes ignorancia de saber que aquí te hicieron. Ya. Te hicieron rey. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tú no tienes que hacer nada. Dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre o santificados. Entonces lo que hay es que ubicarse de estamos en el reino de la gracia. Tenemos que pensar con mente de reino, de la gracia. Porque han habido muchos reinos. Estuvo el reino babilónico, que pasó. Después tuvo el reino medo-persa, que era Irán, el antiguo Irán e Irak. Después tuvo el reino de los griegos. Después tuvo el reino romano. Todo eso pasó. ¿Ves? Y entonces Dios aquí en la tierra le entregó el reino a Israel. Que ya hemos hablado de que Dios escogió a Israel para tres cosas. Le dio un idioma diferente con un propósito, que ya lo hemos hablado aquí, que nos sirviera a nosotros como ejemplo. Así. Y para anunciar al Mesías. Esa era la misión de Israel y ellos eran los que reinaban. Ellos eran los que iban a la guerra y, como se llama, conquistaban los territorios. Y Dios, como tenía un compromiso con ellos, aunque ellos se portaban mal, se portaban tan mal que Dios los llamó a ellos rameras, ¿viste? De lo mal que se portaban. Inclusive Dios en uno de los profetas dice: yo te llené de joyas, Israel, y tú fuiste y le diste las joyas. Las prostitutas cobran, mas tú le diste tus joyas que te di yo a tus amantes, porque se juntaban con los filisteos, con los amorreos, con otros pueblos y traicionaban a Dios. Entonces ellos tenían un reino. Pero cuando Jesús hace acto de presencia y empieza a funcionar en su ministerio a la edad de 30 años, la primera oposición, los enemigos más grandes que Jesús tenía, eran los sacerdotes, que eran los que gobernaban ese reino. Claro. Ellos eran los que mandaban, ellos eran los que decían. Entonces, en Mateo capítulo 21, verso 43, tú lees ahí una parte y yo voy a leer otro pedacito. Capítulo 21. ¿Lo leo? Si tú lees el verso, tú vas a leer el capítulo 21 del verso 43 sí, lees el verso 43. Léelo. ¿Ya? Sí, ya. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, la pregunta que deben hacernos a nosotros, si verdad queremos conocer las cosas de Dios, porque hay gente que lo que tiene en la iglesia es para ver qué consiguen, ¿ves? Cómo prosperan, cómo consiguen un marido, cómo consiguen una mujer, cómo se sanan. Todas esas cosas están bien, que tú quieras prosperar, que tú quieras tener una familia, que quieras tener un esposo, una esposa, que quieras sanarte, todo eso está bien. Pero ese no es el propósito de esto. El propósito de esto es tú llegar al momento de conocer a Dios, de que Dios sienta la confianza de revelarte sus planes, de que tú puedas entender la maravilla del sacrificio de Jesús, de que tú puedas entender cuál es la labor del Espíritu Santo en tu vida. Esa es la cosa. Entonces, lo primero que una persona debe preguntarse ahí, léelo otra vez. Por tanto os digo
que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué? Quiere decir que el reino lo estaban administrando una gente. Entonces yo voy a decir quiénes son. Mira, empieza el pensamiento en el verso 23 Oh, del mismo capítulo. hay que ir atrás. Hay que ir atrás. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Ahí empieza una discusión, pudiera decir, o enfrentamiento es la palabra. Enfrentamiento entre Jesús, que está enseñando ahí en el templo, Y los sacerdotes. y los sumos sacerdotes y los ancianos del templo. Entonces más adelante habla él, después dice en el verso 25, entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, y empiezan ahí, hasta que llegamos al verso que tú acabas de leer. Entonces, si la pregunta es, ¿a quién le está hablando Jesús de que le van a quitar el reino? Pues a esta gente, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del templo. Ajá. Porque ellos eran los que en ese momento, la gente tiene que entender que estos 4 evangelios, todavía la ley está vigente. Claro. Eso no es gracia. Eso no es Nuevo Testamento como lo han puesto inclusive en la Biblia. El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto empieza con la muerte y resurrección de Jesús. Porque dice la Biblia en Hebreo que el testamento no es vigente hasta mientras el testatario está vivo. Y aquí Jesús estaba vivo. Así es. Aquí Jesús no había hecho nada. Estaba en el enfrentamiento con esta gente que eran los que gobernaban o administraban el reino terrenal. Entonces ahora Él les dice, el reino será quitado de ustedes. Dios le va a quitar el reino a ustedes y se lo va a dar a gente que produzcan frutos de ese reino. Porque lo que Dios está tratando de hacer es ubicar el reino de los cielos aquí en la tierra. Sucio, difícil. Entonces ahí en el verso 45, léelo tú. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron Que hablaba que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque el pueblo... Porque éste le tenía por profeta. Por profeta. O sea, el pueblo iba a través de Jesús. Jesús no tenía radio ni televisión para anunciar ni decir, esta tarde a las 3 voy a estar en tal esquina dando una enseñanza. Sin embargo, aquello se llenaba con miles de personas. No tenía ni micrófono. Y a veces usaba la estrategia de pedir una barca ahí prestada para ir al agua. Para que las ondas... Para que las ondas del mar y el viento llevaran la voz para poderle hablar a miles de personas. Cuando le dio de comer a la gente, había más de 5,000, ¿viste? Sí. Entonces la gente le seguía, porque él no condenaba a nadie, ¿viste? Él ayudaba a la gente. Claro. Mas estos sinvergüenzas, que eran los que administraban el reino, eran unos ladrones y eran unos sinvergüenzas. Por eso es que él les dice a ustedes, Dios les va a quitar el reino y se lo va a dar a gente que produzca frutos de reino. Entonces, en Mateo 6:33, hay un versículo que la gente lo dice mucho, pero no lo entienden. Yo lo tengo aquí. Tú lo tienes ahí, léelo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ok. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y cómo Él opera. Así es. Porque todo reino tiene un protocolo. Así es. Todo gobierno tiene regulaciones. Entonces, el reino de Dios, aquí está el protocolo, mira.
¿Cómo funcionar en el reino de Dios? Aquí te lo dice. Aquí está. Entonces tú no puedes estar en el reino de la gracia de Dios y funcionar como a ti te parezca. O decir, yo sentí anoche mientras dormía que debemos hacer esto y esto otro. O ser un predicador y decir, yo sentí que vengamos esta noche todos vestidos de blanco, porque el Espíritu Santo nos va a visitar. ¿Qué payasada es esa? Donde en el protocolo del reino dice que para que el Espíritu Santo, primero, Él no te tiene que visitar, Él vive contigo. Así, Él está ahí. Número 1. Número 2, el Espíritu Santo no va a la iglesia Él solo. Ni el domingo tampoco. Él va a la iglesia cuando vas tú, porque Él va contigo. Y número 3, ¿dónde dice aquí que tú te tienes que vestir de blanco? Entonces quiere decir que ese señor que es predicador ya fue trasladado al reino de la gracia. Quiera él o no quiera, aborrezca la gracia o no la aborrezca, le guste o no le guste, la ataque o no la ataque, ya él fue trasladado. Así es. Pero él sigue viviendo en su mente conforme Al protocolo. al protocolo o al Anterior. reino de la ignorancia. Así es. Porque él está funcionando como a él le parece. Mm. Él está funcionando por lo que él pensó o sintió o le pareció que era bueno. Ahí tenemos nosotros los ejemplos en montones de iglesias. Nosotros llevamos años en esto. Nosotros vivimos en el monstruo, conocemos sus entrañas. ¿De dónde sacan en las iglesias pentecostales? Por decir una, que la iglesia, los varones se tienen que sentar a un lado y las mujeres al otro lado. Por favor. Ah, porque vino un pastor o una pastora y le pareció bien. Entonces, ellos están trasladados, pero viven conforme a la ignorancia. ¿De dónde sacan que la mujer no se puede cortar el pelo? Cuando eso es algo que pasaba en la iglesia de Corinto, que las prostitutas, para identificarse como prostitutas, se raspaban la cabeza. Entonces las mujeres de la iglesia empezaron a imitar a esas prostitutas y Pablo las regañó y les dijo que las prostitutas que eran prostitutas, que reconocían a Jesucristo y venían a la iglesia, mientras les crecía el pelo, usaran un velo. Pero no es para que la iglesia use mantilla, ni para que en otra iglesia de otro concilio las mujeres usen un velo, ¿viste? Entonces han sido trasladados a un reino, pero viven conforme a la mentalidad de otro reino. Así es. Entonces, Jesús le dice a ellos, el reino será quitado de ustedes. Pero ahí en el 33 que tú leíste, más buscar primeramente el reino de Dios y cómo éste opera. Ajá. Y todas las cosas, ¿o serán qué? Añadidas. Añadidas. Porque en el 32, verso 32, mira lo que dice. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, si el Padre Celestial, que es mi papá, que fue el que me creó, sin pedirme permiso a mí, que dice la palabra, aquel que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino lo dio en sacrificio por mí, ¿cómo no me dará juntamente con su hijo todas las demás cosas? Entonces quiere decir que ese Padre que dice la Biblia que es el único bueno, que Jesús dijo cuando lo llamaron bueno a él, dijo, no, a mí no me llamen bueno. Así es. Hay un solo bueno y ese es nuestro Padre. Si ese es el único bueno y es el creador de todas las cosas, quiere decir que si yo no se lo pido, no me lo da. Porque o no lo sabe, porque está ocupado, que yo tengo necesidad de algo, o no le da la gana, o me quiere hacer sufrir. Entonces por eso es que decimos que a Dios no se le pide, sino a Dios se le agradece. Así es. Por lo que ya hemos recibido, porque de la necesidad
que yo pueda tener, Él la sabe. sabe. Y Él sabe, fíjate, la necesidad que yo tengo hoy, yo también la sé. Pero la de mañana yo no la sé y Él la sabe. Entonces, yo cuando voy delante de Él, voy a agradecerle. Y agradecerle, no a pedirle. Así es. Porque dice ahí que yo de lo que me tengo que ocupar es de cómo funciona el reino. Y una de las cosas que cómo funciona el reino es en gratitud. Porque lo aprendimos en el sacerdocio en la gracia. Ajá. Que lo primero antes de tú llegar a hablar es el altar de oro. ¿Qué se hace en el altar de oro? Se echa perfume Ajá. y se adora a Dios Olores fragrantes. antes de empezar a hablar. Así es. Entonces, primeramente eso. Entonces, Jesús le dijo a la gente en Mateo capítulo 10, verso 7. Léelo tú. 10:7. Ujú. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No está aquí. ¿Sea qué? Se ha acercado. Se acercó. Pero todavía no está aquí abajo. Él se ha acercado. O sea, que Dios no va a hacer nada si antes no te lo anuncia. Entonces ya Él está anunciando ahí que el reino se había acercado. Y en el capítulo 11 de Mateo, mira lo que Jesús le dice a ellos. Capítulo 11, verso 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refería Jesús? Que había una oposición enorme para que ese reino de los cielos que se había acercado se instalara en la tierra. La oposición era enorme. Claro. Los religiosos no querían. Satanás no quería por nada de la vida que el reino de los cielos se instalara aquí en la tierra. Entonces sufría violencia. Así Y es. cuando ahí habla de violencia, habla de fuerza. Ajá. Ve que había una oposición haciendo fuerza para que ese reino de los cielos no se instalara aquí en la tierra. Porque una vez instalado aquí en la tierra, los que fueran trasladados, oído, aquí en la tierra y recibieran la gracia, la Biblia dice que esa gente reinarían en vida. Romanos 5, búscalo. Romanos capítulo 5, en el verso 17. Y aquí vamos a leer por qué insistimos tanto que es necesario conocer la gracia y vivir en gracia. No simplemente como muchos predicadores mencionarla, sino vivir en ella. Así. Léelo ahí, el verso 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, ¿quiénes son los que reinan en vida? Los que reciben la abundancia De la gracia. de la gracia. O sea, si la persona no recibe la abundancia de la gracia, no puede reinar en vida. Ha sido trasladado al reino, Ajá. pero no puede reinar en ese reino. Porque no ha recibido la abundancia de la gracia. ¿Qué quiere decir la abundancia de la gracia? De que yo no tengo nada que hacer porque ya hubo uno. Él lo dice. Así es. Que lo hizo todo por mí. Y lo que Él hizo fue suficiente. Más que suficiente. Para que yo viviera en la abundancia de la gracia. Y ya yo no tuviera que irme a bautizar en agua. ¿Por qué? Porque Él me limpió con su sangre. Así es. Ya yo no tuviera que ayunar. Porque aquí no se ayuna comida. Se ayuna actitudes. Así es. Ya yo no comiera más pan y tomara jugo diciendo que ese era el cuerpo y la sangre de Cristo, sino yo recibiera conocimiento de los beneficios de la sangre de Jesús que Así está en es. el libro. Así es. ¿Ves?
O sea, que ya una vez yo me quito de todas esas obras, ahí yo estoy recibiendo La abundancia. la abundancia de la gracia y el don, o sea, regalo. Ajá. Yo soy justificado de una forma gratuita. Ahí en Romanos 3. Y yo me da risa de las personas que nos escriben diciendo que a veces nosotros usamos hasta 70 versículos bíblicos. Ajá, y la persona de aquí del grupo Los cuenta. que cuenta los versículos no está hoy. No está hoy. Mira lo que dice en Romanos capítulo 3, verso 24. Léelo. 3:24. Ujú. Siendo justificados gratuitamente Ahí. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, lee el 25. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiere decir que en mi conciencia yo tengo que tener claro que yo soy justo Así es. delante de Dios, no delante de Armando, ni delante de Perico, ni de Pepe, no. Delante de Dios yo soy justo. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. Ajá. Nos ¿Y justificó. qué hice yo para ser justo? Nada. Dice ahí que me justificó gratuitamente por su sangre. Entonces eso tiene que estar en mi conciencia. Si es que yo quiero reinar en vida y si es que yo quiero funcionar en ese reino a donde yo he sido trasladado. Porque el reino se estaba acercando, te estaban avisando que el reino iba a ser quitado de los sacerdotes, de la ley, iba a ser entregado a gente que diera fruto de él y que buscaran primeramente en su vida cómo funcionaba ese reino. Y que iban a ser trasladados. Y le dijo, oye, eso que yo avisé que se le va a quitar a esta gente es porque Dios está acercando. Así es. Buscando a la gente que buscan ese reino primeramente. Así es. Él lo ha ido acercando. Ajá. Y mira, y eso está sufriendo una violencia. Porque hay gente, y está Satanás, y están los sacerdotes, y está el Sanedrín, los ancianos. y los ancianos del templo que no quieren, porque una vez eso se instala aquí, ellos se quedan fuera. Así es. Entonces sufre violencia. Entonces, en Mateo capítulo 12, verso 25, dijimos que no puede haber un reino dividido en sí mismo. Así es. Hablando de nosotros. Ajá. Y ahí mismo, en el capítulo 12 de Mateo, en el verso 28, asómbrate. Ay, ya yo lo tengo aquí. ¿Tú lo tienes ahí? Léelo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces ya no estaba cerca. Ya había llegado. Ya estaba ahí. Ya le estaba echando fuera demonios. Ya estaba próximo el sacrificio. Y una vez el sacrificio fuera hecho, el pacto de la gracia comenzaba y la gente de ahí en adelante iba a ser trasladadas al reino de su amado Hijo que ya había llegado. Entonces, si tú vas a ser trasladado al reino de los cielos, ¿cómo vas a ir para arriba? Él no está ahí arriba. Así Dice ahí que está aquí abajo. Así es. Dice, ha llegado. Ahora, ahí en Mateo 25, verso 34. Mateo 25, yo voy a leer ese. Déjame algo a mí. Mateo 25, en el verso 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Quiere decir que esto es un plan que Dios tenía preparado
desde antes de la fundación del mundo y que dispensación tras dispensación lo fue acercando hasta que llegara el momento, uy, Donde estábamos me da nosotros. escalofrío, hasta que llegara el momento que Jesús comenzara su ministerio, porque Él no comienza su ministerio hasta la edad de 30 años, pero una vez Él comienza su ministerio, ya eso que Él había dicho se ha acercado. Él dice, ya yo comencé mi ministerio, ya llegó. Ya el reino está aquí. Y este reino es el que Dios tenía preparado para ustedes, benditos de mi Padre, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios nos está diciendo, O sea, todo estaba preparado. está todo preparado. Entonces, para reinar en vida, para que ese anillo que le dieron a tu sobrino, al muchacho majadero que se fue de la casa, que lo vistieron con el mejor vestido y le dieron un anillo, se lo dieron fue para que reinara en vida, porque él iba a ser trasladado al reino de Jesucristo que está aquí. Pero para que él pudiera reinar en vida, fíjate la radiografía que te hacen de ese muchacho, que no hizo nada. Así es. Se lo dieron todo. Sin embargo, el hermano que se quedó en la casa, que le habían dado la parte de su herencia, se quejó al padre y le dijo, padre, yo he trabajado mucho, Y nunca más he obrado mucho, he sudado mucho y no me has dado nunca ni un cabrito. Si le habían dado todo, pero como estaba, aunque estaba en el reino, estaba con mente de que había que obrar para que le dieran al cabrito. Y el padre le dice, hijo, tú has estado siempre conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú no tenías que hacer nada. Entonces, mientras la gente siga queriendo hacer ello, el ayuno, la vigilia, imponer las manos, que el pastor me sople, que el pastor me ponga las manos, que el pastor ore por mí, depender, que yo llene la listica de la oración, que vengan los intercesores de la iglesia, que vengan y me tumben al piso, que me bauticen en las aguas, que me den el pan y el jugo. No pueden reinar en vida. Así es. Porque aunque han sido trasladados, viven allá en otro... Están con mente de ignorancia, con mente de tiniebla. Así es. Vamos a leer y ahí vamos ya a ir cerrando el mensaje en Daniel capítulo 7. Entonces fíjate que de ahí de ese Lucas 15 uno puede hablar, Dios mío. Muchísimo. Daniel capítulo 7. Yo voy a leer el verso 13 y el 14. 7:13. Yo voy a leer 7, 13 y 14 y tú vas a leer el 17 y el 18. Okay. Entonces yo leo. Este es Daniel diciendo, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano, observa la palabra anciano con letra mayúscula, anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Entendemos que está hablando de Jesús. Sí. Que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Ahora tú lees el verso 18 y 19. Después recibirán el reino de los santos
No. Después recibirán el reino los santos. Despacito, despacito. Después recibirán el reino los santos. ¿Quiénes recibirán el reino? Los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces ahí se cumple, fíjate el salto que hemos dado, ahí se cumple lo que Jesús le dijo a los ancianos del templo y a los sumos sacerdotes. El reino será quitado de vosotros y dado a gente que dé fruto del reino. ¿Son esos que tú estás leyendo? Vuélvelo a leer. Después recibirán el reino los santos. Esos son los que iban a dar fruto del reino. Sí. ¿Qué más dice? Los reinos de los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Y es un reino que dice la palabra, que es un reino inconmovible. Uno que nunca será destruido. Y uno que nunca será destruido, que es un reino indestructible. Entonces los que viven en ese reino pueden estar confiados de que viven en el reino de la gracia, que es un reino inconmovible y que es un reino indestructible. Pero para vivir ahí hay que recibir la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Y ya lo explicamos ahí bien. Y esa es la condición para reinar en vida en ese reino de los cielos que se anunció que Dios lo iba a instalar aquí en la tierra. Que Jesús dijo, se está acercando, sufre violencia, llegó, y este es el reino que mi Padre tenía preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí hemos hablado de dos palabras. Así es. Esta semana y la otra, de las mejores vestiduras y del anillo. Porque como no hay velo, Dios entonces se luce y el Espíritu Santo da revelación de la palabra. Le recordamos el libro. El libro habla, te coloca de una manera que, vaya, que más nunca tú vuelves atrás. Abrazas la gracia con todo tu corazón. Aprendes a conocer los beneficios de la sangre y a conocer el sacrificio de Jesús. Aprendes a conocer los planes del Padre y aprendes a tener la relación perfecta con el Espíritu Santo. Así completo y no le falta nada. Les recuerdo suscribirse para cuando haya algo que anunciarles, llevarles un mensaje o algo, a través de eso mandamos un correo a toda la red. Así que espero haber sido de bendición para ustedes, ella también, de haber podido transmitir el mensaje tal como Dios nos lo entregó. Que le saquen provecho y que les sea de mucho bien. Así que un saludo. Muy bendecido. Será hasta la próxima. Adiós.